Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, señor secretario, bienvenido. En Movimiento Ciudadano hemos insistido en la responsabilidad que tiene esta Cámara de Diputados en la conducción política y económica del país. Por ello, esperamos que hoy todos seamos conscientes de que esta comparecencia no se trata solo del presupuesto 2017, sino también se trata del impacto que tendrán nuestras decisiones en el futuro del país y, me atrevo a decirlo, en las próximas generaciones. En este sentido, hay dos tipos de preguntas que nosotros quisiéramos hacer. Aquellas que tienen que ver específicamente con la discusión del paquete presupuestal, pero también aquellas que tienen que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de nuestra economía, en un contexto político y económico sumamente adverso, como usted ya lo refirió. En otras palabras, lo que discutamos aquí no solo tendrá consecuencias en el ejercicio fiscal 2017, sino en toda una generación de mexicanas y de mexicanos. El día de hoy, señor secretario, los diputados de Movimiento Ciudadano no minimizamos el hecho de que le tocó tomar las riendas de la política económica de la nación en uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. No minimizamos tampoco que existe una sensación de incertidumbre y un contexto internacional adverso, pero también debe quedar claro que hay un conjunto de factores que han llevado a la economía de nuestro país a una situación delicada que no podemos atribuir solamente al contexto internacional, sino a decisiones y acciones específicas tomadas por el gobierno. En este sentido, es responsabilidad del gobierno la caída histórica en la producción petrolera y consecuentemente en los ingresos, los alarmantes niveles de deuda pública, la caída de los recursos destinados a inversión pública en estados y municipios, entre otros temas sobre los cuales, por cierto, no se han rendido cuentas ni deslindado responsabilidades. A esto se suman las bajas expectativas de crecimiento económico para una economía emergente como la nuestra, la continua caída del precio del peso frente al dólar y hoy un proyecto de presupuestos cuyos recortes y ajustes al gasto han generado muchas más interrogantes que certezas. Ante el fantasma de una crisis económica, los mexicanos merecen, de parte de su gobierno, claridad y explicación de las decisiones que van a corregir el rumbo de la economía del país. Pero hay dos preguntas que el día de hoy tendría que responder, a nuestro juicio, este gobierno. Primero, ¿cómo se pasó del optimismo de las reformas estructurales a una situación de franca incertidumbre, desconfianza y vulnerabilidad de las finanzas públicas? Y por otro lado, ¿qué decisiones se deben tomar en el diseño del paquete presupuestal para cuidar el dinero público de los mexicanos en el largo plazo? En el proyecto de presupuesto, dicho sea de paso, aparecen algunas respuestas que no nos satisfacen del todo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no reflejan, a nuestro juicio, una visión de largo plazo. En primer lugar, hay una caída de más del 3% en los recursos destinados a estados y municipios, con una disminución drástica en los rubros de inversión pública. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano cae en casi 70%, que, valga decirlo hoy, en el Día Mundial Sin Automóvil, es o era una de las principales fuentes de financiamiento de proyectos de movilidad del país. Mientras tanto, vemos que el gasto en publicidad se mantiene, y no solo eso, sino que entre 2013 y 2015 el gobierno federal gastó casi 10,000 millones de pesos adicionales al autorizado en los respectivos presupuestos. Estos recursos equivalen prácticamente al monto total del Fondo Metropolitano de este año 2016. La pregunta es si en este escenario económico adverso para el gobierno federal resulta más importante la publicidad gubernamental que la inversión pública. La idea, señor secretario, de apretarse el cinturón parece ser un tanto ambigua para este gobierno. Efectivamente, nos proponen apretarle el cinturón a estados y municipios, pero nosotros también entendemos por apretarse el cinturón medidas como recortar los gastos en publicidad, eliminar las pensiones a expresidentes y los seguros médicos privados, recortar el financiamiento a partidos políticos, limitar el gasto superfluo. En otras palabras, apretarse el cinturón es acabar con el gasto improductivo. En segundo lugar, llama la atención que ante la falta de recursos
para atender las prioridades de la nación, hoy seamos testigos, gracias a la investigación de una organización de la sociedad civil recientemente publicada, de una política fiscal de privilegios que en los últimos años ha beneficiado a unos pocos mediante la cancelación de créditos fiscales en detrimento de una mayor recaudación de los ingresos. Hoy, los mexicanos merecen una explicación puntual sobre estos beneficios a muy pocos privilegiados que irónicamente deberían de ser los grandes contribuyentes de este país. Nuevamente, en este escenario económico adverso, la pregunta es si para el gobierno federal resulta más importante mantener un régimen de privilegios que replantear las políticas de recaudación fiscal y distribución. La realidad es que hoy no puede ocultarse, señor secretario, la incertidumbre y la desconfianza en torno al panorama económico. No puede ocultarse el desequilibrio en materia de ingresos ni la cada vez más riesgosa situación de la deuda pública. Hoy es inocultable la presión que sufrirán las finanzas de estados y municipios, los obstáculos para la inversión pública y las inercias lamentablemente aún presentes en el gasto corriente. El día de hoy, tanto para las decisiones inmediatas que tomemos en la confección de este presupuesto, como en el terreno de largo plazo, los mexicanos merecen saber qué piensa hacer este gobierno para cuidar el dinero público y no comprometer no solo la estabilidad económica, sino el futuro de las próximas generaciones. Hacemos esta pregunta, y con esto concluyo, porque hace más de 20 años, en un escenario económico adverso, pero también de malas decisiones del gobierno, que por cierto eran del mismo partido que el actual, llevaron al país a perder más de una década con una economía colapsada. Hoy el contexto es distinto, pero el dilema y las preguntas son las mismas. Las preguntas sobre la visión de futuro de este gobierno son pertinentes porque los mexicanos hoy no tienen claridad sobre el rumbo de la economía nacional. Son pertinentes porque hay condiciones que apuntan a una situación económica delicada. A los mexicanos en distintas etapas nos ha tocado vivir en algún momento de crisis económica y por ello hoy merecen conocer la verdad de parte de su gobierno. Frente a la crisis política e institucional que vive México, es momento de elevar el debate en torno al futuro de nuestro país, tomando decisiones que aseguren el mejor tránsito para las próximas generaciones. La política económica no puede quedar exenta de esta revisión y de esta reconstrucción. Por eso es momento de actuar con responsabilidad y honestidad para tomar decisiones que nos permitan apalancar las finanzas públicas y el futuro del país ante la amenaza de una crisis de grandes dimensiones. De antemano, muchas gracias. Gracias, diputado Castañeda.